Sutra para el establecimiento de la atención. El bienaventurado habló así: no hay más que un solo sendero, oh adeptos, que conduce a la purificación de los seres, a la superación de los dolores y de las penas, a la destrucción de los sufrimientos físicos y morales, a la adquisición de la conducta recta, a la realización de la trascendencia donde se apaga la individualidad. Este sendero es el de las 4 clases de establecimiento de la atención. He aquí, oh adeptos, un adepto que observando el cuerpo permanece enérgico, comprensivo, atento, habiendo rechazado los deseos y las preocupaciones mundanas. Observando las sensaciones, permanece enérgico, comprensivo, atento, habiendo rechazado los deseos y las preocupaciones mundanas. Observando el espíritu, permanece enérgico, comprensivo, atento, habiendo rechazado los deseos y las preocupaciones mundanas. Observando diferentes estados psicológicos, permanece enérgico, comprensivo, atento, habiendo rechazado los deseos y las preocupaciones mundanas. ¿Y cómo, oh adeptos, un adepto permanece observando el cuerpo? He aquí, oh adeptos, un adepto que yéndose a un lugar solitario, se sienta con las piernas cruzadas, el cuerpo recto, su atención fija delante de él. Teniendo el espíritu atento, él inspira. Teniendo el espíritu atento, él expira. Inspirando lentamente, es consciente de ello. Expirando lentamente, es consciente de ello. Inspirando lentamente, él es consciente de ello. Expirando rápidamente, él es consciente de ello. Expirando rápidamente, él es consciente de ello. Así permanece observando el cuerpo en sí mismo. Él permanece observando el cuerpo en los otros. Él permanece observando el cuerpo en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen del cuerpo. Él permanece considerando la ley del ocaso del cuerpo. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición del cuerpo. Además, la formulación mental «hay un cuerpo» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando el cuerpo. Además, oh adeptos, un adepto que anda, sabe. Esto es andar. Si está de pie, sabe. Esto es estar de pie. Si está sentado, sabe. Esto es estar sentado. Si está acostado, sabe. Esto es estar acostado. Si el cuerpo está en tal o cual posición, él sabe que éste está en tal o cual posición. Así permanece, observando el cuerpo en sí mismo. Él permanece observando el cuerpo en los otros. Él permanece observando el cuerpo en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen del cuerpo. Él permanece considerando la ley del ocaso del cuerpo. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición del cuerpo. Además, la formulación mental «hay un cuerpo» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando el cuerpo.
Además, oh adeptos, un adepto que avance o retroceda, él es plenamente consciente de ello. Que mire delante de él o detrás, él es plenamente consciente de ello. Que extienda o doble sus miembros, él es plenamente consciente de ello. Que lleve esto o aquello, él es plenamente consciente de ello. Que coma, beba, mastique o saboree, él es plenamente consciente de ello. Que defeque u orine, él es plenamente consciente de ello. Que camine o permanezca de pie, que se duerma o se despierte, que hable o esté callado, él es plenamente consciente de ello. Así permanece, observando el cuerpo en sí mismo. Él permanece observando el cuerpo en los otros. Él permanece observando el cuerpo en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen del cuerpo. Él permanece considerando la ley del ocaso del cuerpo. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición del cuerpo. Además, la formulación mental «hay un cuerpo» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando el cuerpo. ¿Y cómo, oh adeptos, un adepto permanece observando las sensaciones? He aquí, oh adeptos, un adepto que sintiendo una sensación agradable, él sabe. Esto es una sensación agradable. Sintiendo una sensación desagradable, él sabe. Esto es una sensación desagradable. Sintiendo una sensación ni agradable ni desagradable, él sabe. Esto es una sensación ni agradable ni desagradable. Sintiendo una sensación carnal agradable, él sabe. Esto es una sensación carnal agradable. Sintiendo una sensación espiritual agradable, él sabe. Esto es una sensación espiritual agradable. Sintiendo una sensación carnal ni agradable ni desagradable, él sabe. Esto es una sensación carnal ni agradable ni desagradable. Sintiendo una sensación espiritual ni agradable ni desagradable, él sabe. Esto es una sensación espiritual ni agradable ni desagradable. Así permanece observando las sensaciones en sí mismo. Él permanece observando las sensaciones en los otros. Él permanece observando las sensaciones en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen de las sensaciones. Él permanece considerando la ley del ocaso de las sensaciones. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición de las sensaciones. Además, la formulación mental «hay sensaciones» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando las sensaciones. ¿Y cómo, oh adeptos, un adepto permanece observando el espíritu? He aquí, oh adeptos, un adepto que teniendo un espíritu apasionado, él sabe. Esto es un espíritu apasionado. Teniendo un espíritu libre de pasiones, él sabe. Esto es un espíritu libre de pasiones. Teniendo un espíritu de odio, él sabe. Esto es un espíritu de odio. Teniendo un espíritu libre de odio, él sabe. Esto es un espíritu libre de odio. Teniendo un espíritu despistado, él sabe. Esto es un espíritu despistado. Teniendo un espíritu libre de despistes, él sabe. Esto es un espíritu libre de despistes. Teniendo un espíritu interiorizado, él sabe. Esto es un espíritu interiorizado. Teniendo un espíritu exteriorizado, él sabe. Esto es un espíritu exteriorizado. Teniendo un espíritu generoso, él sabe.
esto es un espíritu generoso. Teniendo un espíritu mezquino, él sabe, esto es un espíritu mezquino. Teniendo un espíritu bajo, él sabe, esto es un espíritu bajo. Teniendo un espíritu elevado, él sabe, esto es un espíritu elevado. Teniendo un espíritu concentrado, él sabe, esto es un espíritu concentrado. Teniendo un espíritu distraído, él sabe, esto es un espíritu distraído. Teniendo un espíritu liberado, él sabe, esto es un espíritu liberado. Teniendo un espíritu no liberado, él sabe, esto es un espíritu no liberado. Así permanece observando el espíritu en sí mismo. Él permanece observando el espíritu en los otros. Él permanece observando el espíritu en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen del espíritu. Él permanece considerando la ley del ocaso del espíritu. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición del espíritu pensante. Además, la formulación mental, hay un espíritu, se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando el espíritu. ¿Y cómo, oh adeptos, un adepto permanece observando entre los estados psicológicos los obstáculos para la realización? He aquí, oh adeptos, un adepto que cuando el deseo sensual está en él, él sabe, en mí está el deseo sensual. Cuando el deseo sensual no está en él sabe, en mí no está el deseo sensual. Él sabe cómo el deseo sensual ausente aparece. Él sabe cómo el deseo sensual aparecido es desarraigado. Él sabe cómo el deseo sensual desarraigado no surgirá más. Cuando la maldad está en él sabe, en mí está la maldad. Cuando la maldad no está en él sabe, en mí no está la maldad. Él sabe cómo la maldad ausente aparece. Él sabe cómo la maldad aparecida es desarraigada. Él sabe cómo la maldad desarraigada no surgirá más. Cuando la inercia y la torpeza están en él sabe, en mí están la inercia y la torpeza. Cuando la inercia y la torpeza no están en él sabe, en mí no están la inercia ni la torpeza. Él sabe cómo la inercia y la torpeza ausentes aparecen. Él sabe cómo la inercia y la torpeza aparecidas son desarraigadas. Él sabe cómo la inercia y la torpeza desarraigadas no surgirán más. Cuando la agitación y el remordimiento están en él sabe, en mí están la agitación y el remordimiento. Cuando la agitación y el remordimiento no están en él sabe, en mí no está la agitación ni el remordimiento. Él sabe cómo la agitación y el remordimiento ausentes aparecen. Él sabe cómo la agitación y el remordimiento aparecidos son desarraigados. Él sabe cómo la agitación y el remordimiento desarraigados no surgirán más. Cuando la duda está en él sabe, en mí está la duda. Cuando la duda no está en él sabe, en mí no está la duda. Él sabe cómo la duda ausente aparece. Él sabe cómo la duda aparecida es desarraigada. Él sabe cómo la duda desarraigada no surgirá más. Así permanece observando diferentes estados psicológicos en sí mismo. Él permanece observando diferentes estados psicológicos en los otros. Él permanece observando diferentes estados psicológicos en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen de los estados psicológicos. Él permanece considerando la ley del ocaso de los estados psicológicos. Él permanece
considerando la ley de la aparición y de la desaparición de los estados psicológicos. Además, la formulación mental «hay estados psicológicos diferentes» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando entre los estados psicológicos los obstáculos de la realización. Y además, oh adeptos, un adepto permanece observando el dominio de los sentidos y de la mente. Él conoce el ojo, conoce las formas y conoce el lazo que nace a causa de ellos. Sabe cómo este lazo ausente aparece, sabe cómo este lazo aparecido es roto. Él sabe cómo este lazo, al ser roto, no aparecerá más. Él conoce el oído, conoce los sonidos y conoce el lazo que nace a causa de ellos. Sabe cómo este lazo ausente aparece, sabe cómo este lazo aparecido es roto. Él sabe cómo este lazo, al ser roto, no aparecerá más. Él conoce la nariz, conoce los olores y conoce el lazo que nace a causa de ellos. Sabe cómo este lazo ausente aparece, sabe cómo este lazo aparecido es roto. Él sabe cómo este lazo roto no aparecerá más. Él conoce la lengua, conoce los sabores y conoce el lazo que nace a causa de ellos. Sabe cómo este lazo ausente aparece, sabe cómo este lazo aparecido es roto. Él sabe cómo este lazo, al ser roto, no aparecerá más. Él conoce el cuerpo, conoce lo tangible y conoce el lazo que nace a causa de ellos. Sabe cómo este lazo ausente aparece, sabe cómo este lazo aparecido es roto. Él sabe cómo este lazo, al ser roto, no aparecerá más. Él conoce la mente, conoce los objetos mentales y conoce el lazo que nace a causa de ellos. Sabe cómo este lazo ausente aparece, sabe cómo este lazo aparecido es roto. Él sabe cómo este lazo, al ser roto, no aparecerá más. Así permanece observando diferentes estados psicológicos en sí mismo. Él permanece observando diferentes estados psicológicos en nosotros. Él permanece observando diferentes estados psicológicos en sí mismo y en nosotros. Él permanece considerando la ley del origen de los estados psicológicos. Él permanece considerando la ley del ocaso de los estados psicológicos. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición de los estados psicológicos. Además, la formulación mental «hay estados psicológicos diferentes» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando el dominio de los sentidos y de la mente. Y además, oh adeptos, un adepto permanece observando entre los estados psicológicos los factores de la realización. Si el factor de realización de la atención está en él sabe. En mí está el factor de realización de la atención. Si el factor de realización de la atención no está en él sabe. En mí no está el factor de realización de la atención. Además, él sabe que cuando el factor de realización de la atención ha aparecido, se desarrolla plenamente. Si el factor de realización del recuerdo de las verdades de la enseñanza está en él sabe.
En mí está el factor de realización del recuerdo de las verdades de la enseñanza. Si el factor de la realización del recuerdo de las verdades de la enseñanza no está en él sabe. En mí no está el factor de realización del recuerdo de las verdades de la enseñanza. Además, él sabe que cuando el factor de realización del recuerdo de las verdades de la enseñanza ha aparecido, se desarrolla plenamente. Si el factor de realización de la energía está en él sabe. En mí está el factor de realización de la energía. Si el factor de la realización de la energía no está en él sabe. En mí no está el factor de realización de la energía. Además, él sabe que cuando el factor de realización de la energía ha aparecido, se desarrolla plenamente. Si el factor de la realización de la alegría está en él sabe. En mí está el factor de realización de la alegría. Si el factor de realización de la alegría no está en él sabe. En mí no está el factor de realización de la alegría. Además, él sabe que cuando el factor de realización de la alegría ha aparecido, se desarrolla plenamente. Si el factor de realización de la tranquilidad está en él sabe. En mí está el factor de realización de la tranquilidad. Si el factor de realización de la tranquilidad no está en él sabe. En mí no está el factor de realización de la tranquilidad. Además, él sabe que cuando el factor de realización de la tranquilidad ha aparecido, se desarrolla plenamente. Si el factor de realización de la ecuanimidad está en él sabe. En mí está el factor de realización de la ecuanimidad. Si el factor de realización de la ecuanimidad no está en él sabe. En mí no está el factor de realización de la ecuanimidad. Además, él sabe que cuando el factor de realización de la ecuanimidad ha aparecido, se desarrolla plenamente. Así permanece observando diferentes estados psicológicos en sí mismo. Él permanece observando diferentes estados psicológicos en los otros. Él permanece observando diferentes estados psicológicos en sí mismo y en los otros. Él permanece considerando la ley del origen de los estados psicológicos. Él permanece considerando la ley del ocaso de los estados psicológicos. Él permanece considerando la ley de la aparición y de la desaparición de los estados psicológicos. Además, la formulación mental «hay estados psicológicos diferentes» se presenta ante él como una simple noción, como una simple reminiscencia, y él permanece liberado, no apegándose a nada en el mundo. Así es, oh adeptos, como un adepto permanece observando entre los estados psicológicos los factores de la realización. Por tanto, oh adeptos, aquel que practicase así los 4 establecimientos de la atención durante 7 años, podrá recoger uno de estos 2 frutos: la liberación completa en esta vida o, si hubiera un resto de apego, el estado de no retorno. Pero dejemos, oh adeptos, estos 7 años. Aquel que practicase estos 4 establecimientos de la atención durante 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, podrá recoger uno de estos 2 frutos: la liberación completa en esta vida o, si hubiera un resto de apego, el estado de no retorno. Pero dejemos, oh adeptos, este año. Aquel que practicase estos 4 establecimientos de la atención durante 7 meses podrá recoger uno de estos 2 frutos: la liberación completa en esta vida o, si hubiera un resto de apego, el estado de no retorno. Pero dejemos, oh adeptos, estos 7 meses. Aquel que practicase estos 4 establecimientos de la atención durante 6 meses,
5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, medio mes. Podrá recoger uno de estos dos frutos: la liberación completa en esta vida, o si hubiera un resto de apego, el estado de no retorno. Pero dejemos, oh adeptos, este medio mes. Aquel que practicase estos 4 establecimientos de la atención durante 7 días podrá recoger uno de estos dos frutos: la liberación completa en esta vida, o si hubiera un resto de apego, el estado de no retorno. No hay más que un solo sendero, oh adeptos, que conduce a la purificación de los seres, a la superación de los dolores y de las penas, a la destrucción de los sufrimientos físicos y morales, a la adquisición de la conducta recta, a la realización de la trascendencia, donde se apaga la individualidad. Este sendero es el de las 4 clases de establecimiento de la atención. Así habló el bienaventurado.